versículo 41 y versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hoy mi hijo mayor no pudo venir, tiene un partido de fútbol importante. Y yo estaba esta semana entre la lucha. El domingo tengo que ir a predicar y mi hijo que me gusta verlo jugar tiene que jugar. Y dije, no, pues yo acabo rápido y me voy corriendo para el partido. No, hay cosas más importantes que el partido de fútbol. Todos tenemos que hacer un sacrificio, todos tenemos algo que sacrificar. Y muchas veces nosotros tenemos que dejar porque nadie que ame más a padre o a hijo o hermano es digno de mí. Así que hay que amar al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón. Dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día, ¿qué dice la palabra? Los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar, Señor Dios Todopoderoso. Señor, tu palabra sea bendita, tu palabra que es gloriosa, tu palabra llegue y consuma cada corazón. El alimento que tenemos espiritual es tu palabra, Señor. Aliméntanos con él. Espíritu Santo, habla por favor a la iglesia. Nosotros atentos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo les ruego por favor a los ancianos que me regalen media horita después del culto. Quisiera hablar con ustedes una cosita, no me demoro más de 30 minutos. Recuerden por favor que estamos hablando de la iglesia primitiva o de la iglesia primaria o del génesis de la iglesia. Hasta este punto y hasta estos versículos no hay iglesia. No hay iglesia en Jerusalén, hay una sinagoga, son judías. Esas sinagogas judías, todo el pueblo hebreo judío las visita para las fiestas. Recuerden que José y María subieron a una fiesta y justo dio a luz una mujer, y como todo estaba lleno, a ellos les tocó ¿dónde? Ahí, en un pesebre. Era una de las fiestas. Luego, cuando Jesús tenía 12 años, subieron al templo ¿a qué? A otra fiesta. Y cuando Jesús va a partir en el año 33, que todo Jerusalén reciben a Jesús, ¿sí? Dándole la bienvenida, la entrada triunfal a Jerusalén, estaban en fiestas, o sea, se la pasaban de fiesta en fiesta. Y resulta que esas fiestas eran las conmemoraciones judías dadas por la ley de cuando habían salido de Egipto y habían celebrado y tenían unas fechas especiales. La Biblia habla de esas fechas y de esas fiestas que la iglesia celebraba. Pero el lugar donde todos los hebreos o todos los judíos tenían que ir era la casa del Señor. Era Jerusalén, la ciudad principal, y todos iban a rendir alabanza, adoración y tributo. Y resulta que era el lugar para ofrecer holocaustos, y esos holocaustos antes eran grandes ovejas o grandes carneros gordos que sacrificaban y llevaban para expiación de los pecados.
pero también hay una porción de la escritura que cuando una persona pues, no tenía con animar de sus gordos, porque la riqueza y nombre se medía era por las ovejas y las cabras, entonces que no tenía podía una tortolita o una pequeña palomita y la ofrecían o la sacrificaban en el altar, y como data la escritura, muchos abusando de esa práctica volvieron de una economía que había convertido la casa del Señor en casa de negocios. Entonces esa era la iglesia, el templo, el tabernáculo del cual Israel podía disfrutar en ese momento. Pero hasta ese momento no hay iglesia, no hay un lugar donde congregarse para los cristianos. Jesús ya partió, estamos hablando de Hechos capítulo 2, Jesús ya partió. Pero Jesús no compró ningún lote. Él no compró ninguna casa. Él no dejó escrituras de nada. Por lo menos el Judas sí, cuando se mató fue y compró un terreno y sobre él se ahorcó, ¿recuerdan? Pero Jesús no tenía él no dejó un terreno y le dijo, dale un favor, aquí me construyen una iglesia. Él no dejó eso. Pero si se dan cuenta, cuando el día de Pentecostés el Espíritu Santo desciende, que dice que había una multitud de personas ahí, y luego dice en Hechos capítulo 2, tan solo 2 capítulos de los Hechos, y ya estamos hablando de 3.500 personas. Ellos se reunían en las casas, quien tuviera su casa grande, donde pudiera atender la cantidad de discípulos, que ya eran muchos. Se reunían y partían el pan, la cena de comunión, y compartían con ellos, y le daban en la oración y en la doctrina de los apóstoles, que es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted quería reunir al pueblo judío, hebreo, lo reunía en la casa y todo se celebraba en torno a la casa del Señor. Era tan importante que cuando Moisés tenía el arca, él levantaba unas tienditas y en esas tienditas rendían adoración el sacerdote Aarón, luego Eleazar, y así los sacerdotes que se les permitía adorar. Para cuando llegó David pidió que él quería hacerle una casa al Señor y quería hacerle una casa artesanada, diseñada, trabajada, que él fuera el arquitecto y todo lo que tuviera la casa del Señor fuera lo mejor. Y realmente es un pensamiento muy bonito, muy especial. Yo creo que todos los pastores del mundo tenemos ese pensamiento de tener una iglesia realmente bonita y hermosa donde se pueda rendir adoración. Yo creo que el sentimiento de David es un sentimiento transparente, honesto, y es el resultado de un hombre que ama a Dios. Y ese hombre quiso hacerlo, pero no pudo hacerlo él, así que lo hizo su hijo. Pero lo que hizo su hijo, siendo el hombre más sabio del mundo, siendo Salomón, pues construyó un templo con toda la pompa, con todo lo que merecía la casa del Señor. Y fue tan bueno lo que construyó ese hombre que todavía queda un muro ahí en pie. Imagínense cuántos siglos van, cuántos años han pasado, cuántos enemigos ha tenido Jerusalén, cuánto han derribado de lo que él hizo y todavía queda un muro. Aquí construyen una carretera y como a los 20, a los 2 años les toca levantarlo y volver a construir. Aquí construyen algo y a los 2 meses ya les sale una grieta y toca tumbarlo. Ese señor hizo una casa para Dios y todavía queda un muro en pie. Imagínense la excelencia con la que hicieron esa casa, que es el famosísimo muro de los lamentos. Pero enemigo tras enemigo de Israel, como práctica de conquista para poder humillar a sus enemigos o rivales, siempre quitaban el lugar de concentración o de romería o el lugar de culto que tenía cada cultura, porque todo imperio intenta poner su religión y sus tradiciones. Así que lo primero que llegaban a hacer a los lugares que conquistaban era derribar los templos levantados a los dioses y les quitaban identidad, quitándoles sus dioses y llegando y colocaban sus nuevos dioses. Y como ellos adoraban a los dioses en las mismas sinagogas donde los judíos, los hebreos y también otros pueblos rendían adoración, levantaban nuevos templos a Cera, a Zeus, en fin, Cronos, todos los dioses que tenían ellos. Pues, ¿cuántas veces conquistaron a Jerusalén sus enemigos?
derribaron el muro. O sea que prácticamente que Jerusalén se quedaba sin habitáculo, sin tabernáculo, lugar santo, lugar santísimo, donde rendían adoración. Y recuerden que lo más importante que tenía Jerusalén era la casa de Dios. Lo más importante de Israel no es su tierra, no son sus ríos, no son sus aguas, no son sus estaciones ni la pesca fructífera. Lo más importante de Israel es que en ese lugar no solamente el Padre habló, sino que el Hijo caminó. Eso es lo que por eso lo llaman Tierra Santa, porque allá estuvo el Padre, allá estuvo el Hijo, allá estuvo el Espíritu Santo. Esa es Tierra Santa. Colombia da más papa. Nosotros producimos muchísimo más, tenemos muchísimo más ríos, tierra mucho más verde que Israel, pero ellos la tierra prometida. Y dice la palabra que allá fluye leche y miel, y literalmente, porque no son tierras fructíferas. Allá es muy poco lo que se cultiva, y tienen importaciones y les toca importar mucha comida, porque Israel no es que produzca mucho, produce más Colombia. Aunque yo no sabía que no producíamos la bienestarina que nos comíamos, sino que la importaba. Esa no me la sabía. Pero bueno, el caso es que aquí nosotros, el lugar de concentración, de adoración, era la casa de Dios. Así que sus enemigos, lo primero que hacían era llegar y derribar. Entonces, cuando ustedes llegan al libro de Esdras, al libro de Nehemías y al libro de Daniel, encuentran que Nabucodonosor y el rey Darío tomaron posesión de la tierra de Israel y derribaron la iglesia, derribaron los muros, derribaron todo lo que pudieron, y el corazón de un hombre llamado Zorobabel en el libro de Esdras y de Nehemías sintió lo que sentía todo judío, de que la casa de Dios estaba abandonada y derribada. Y cuando una persona que ama a Dios ve la casa de Dios que ha sido derribada, siente dolor en su corazón. Y empezó la primera espora a trasladarse a Israel desde Babilonia y las ciudades donde los habían sido esparcidos, y llegan nuevamente a Jerusalén, a Israel. ¿Pero a qué llegaron? ¿A cultivar? ¿A qué llegaron? ¿A trabajar? ¿A qué llegaron? A construir y a restaurar la casa de Dios. Porque para el judío la casa del Señor tenía una connotación bastante grande. Y eso no era un depósito de madera, eso no era un billar o una cancha de tejo, ni siquiera era una escuela, y ni siquiera era el Congreso de la República. La casa del Señor era lo más elevado, el pináculo más alto de adoración que tenía un hebreo judío. Entonces nosotros debemos entender ese amor. Cuando ellos fueron y volvieron a su tierra, Zorobabel, Esdras y Nehemías, Zorobabel vuelve a ver a la casa de Dios. Ya no con la misma pompa, ya no con la misma pompa, ya no con la misma lucidez, ya no con los mismos materiales de Salomón, pero levantan nuevamente la casa del Señor. El segundo templo. El primero, David y Salomón. El segundo, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y Nehemías lo que vino a construir fueron los muros que rodeaban no solo la casa, sino darle protección a Jerusalén. Y eso fue lo que hizo él. Pero luego volvieron los enemigos nuevamente. Y había un hombre llamado Epifano, creo que si me equivoco me perdonan el nombre, pero más adelante volvieron a levantar el templo, y cuando el enemigo venía, quería destruir la casa de Dios. Y allá hay uno que unos años antes, 30 o 50 años de nuestro Señor Jesucristo, fue capaz de sacrificar un marrano en el altar. Imaginen cuál era el odio que tenía por los judíos que los conquistó, y vino y trajo un marrano al lugar donde ofrecían sacrificio. Y ustedes saben lo que significa un marrano, un cerdo o un cochinito para los judíos, y cogió y sacrificó el marrano, el cerdo, en el altar. Eso fue una ofensa terrible para los judíos. ¿Pero dónde eran los males que llevaban a los judíos? En su devoción por su casa. Se incendiaron su casa, bueno, pues se iban para otro lado y montaban casa. Que se le cogieron unas vacas, las vacas se les consigue, pero la casa de Dios era lo más alto y lo más elevado que tenían judíos.
Y después, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, en ese entonces estaba Herodes. Y resulta que Herodes tenía muchas discusiones con los judíos, y disputa con los judíos. Y la única forma con que Herodes pudo echarse al bolsillo a los judíos fue arreglándoles el templo. Y les arregló la casa del Señor tan bonita, porque no se les olvide que Herodes era un urbanista. Él dejó calles, acueductos y dejó plazas. Eso dejó Herodes, y allá todavía están las obras de Herodes. Herodes era un urbanista. ¿Y sabe qué hizo Herodes para tener de la mano a los judíos? Les dio más tierra. Les reconstruyó el templo. Y ellos hallaron gracia, ellos se alinearon, se amaron por lo que hizo Herodes. ¿Sabe qué tan bonito era el templo que construyó Herodes? Jesús estaba caminando con sus discípulos por esos edificios. Y ellos se quedaron mirando a Jesús y le dijeron: Jesús, mira estos edificios tan esbeltos, tan bonitos. Y Jesús se quedó mirando todo. ¿Sabe por qué reconstruyeron ese templo? No fue para adorar a Dios. Ese templo estaba reconstruido para caer en la motivos incorrectos. Él lo que quería era hacer política. Él le reconstruyó el templo por política, porque Herodes no era ni siquiera creyente. Herodes era un impío. Así que levantó la casa del Señor. Y no la levantó por devoción, por amor, por culto a nuestro Dios vivo, sino que lo hizo por política para quedar bien con los judíos. Y cuando el Señor se quedó mirando el templo, dijo: es pura política. Nunca me olvido, yo tengo un tío allá en la costa, se llama Elber, y él tiene muchos amigos políticos, muchos. Y él va a congregaciones donde él va y tramita arreglos con el gobernador, con el alcalde. Yo no sé cómo hace ese hombre, pero es donde se congrega. Él llega con baldosas, con pañientes y eso. Él se congrega por ahí unos 8 meses en una iglesia y adelante esa iglesia está brillando de luz. Nosotros le invitamos aquí a que se congregue aquí. Yo no sé cómo hace, pero ese hombre a las iglesias donde ha ido, eso manda a la gobernación, al alcalde, a los concejales, y eso consigue. Yo no sé dónde consigue plata para arreglar las iglesias. Política. Política. Y cuando Jesús miró el templo, dijo: este templo no fue levantado para adorar a Dios. Este templo fue hecho ¿para qué? Para quedar bien con los judíos. Por eso Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? De esta no va a quedar piedra sobre piedra. Ustedes dependen mucho de los senadores, de los concejales, de los alcaldes. No, la iglesia depende mucho de esa gente. Yo le digo: mi hermano, tiene los días contados. Hay una dependencia completa y absoluta. Y nuestro Dios todopoderoso, el soberano, que sostiene su iglesia. Y él, cuando Jesús vio ese templo, dijo: eso es de mi pueblo. Y cuidado le puso a ese templo, porque realmente Dios no estaba bien. Por eso dice el libro de Malaquías: sus casas están artesonadas y sus casas están arregladas, pero mi casa no está abandonada. ¿Se acuerdan? En Malaquías, sus casas llenas de bienes, joyas preciosas, madera, puro cedro. ¿Y cómo está mi casa? Ahí está el reclamo del Señor en el libro de Malaquías. Porque la casa del Señor es un lugar de adoración, de servicio, de congregación. Y todo creyente debe amar la casa de Dios. Decía un hombre: no pueden tener el pueblo de Dios al Padre por Padre si no tiene la iglesia por Madre. La iglesia del Señor debe desprender un amor de los creyentes muy especial. La iglesia del Señor debe despertar en el pueblo de Dios una pasión. Debe despertar sentimientos amorosos y buenos. Esa es la casa del Señor. Díganme ustedes cuán despreciable pueden ser esos grupos feministas que llegan con grafitis y grafitean las iglesias. Iglesias grafiteadas. Ya eso no pasa allá donde yo vengo, en la particular del Cortijo.
Mi pastor tiene el primer piso pintado de amarillo. Y yo no sé por qué los grafiteros cogen y hacen su buen grafiti. Y el pastor al otro día saca su rodilla y se pone a pintar. Y ya los grafiteros se dieron cuenta que él tiene una voluntad muy persistente de mantener la iglesia del Señor bonita y ya se rindieron, ya no volvieron a hacerlo. Ellos lo están haciendo a las 2 de la mañana y a las 6:30 de la mañana ya está pasando el pastor arreglado. Pero ¿cuántos hombres no hay que en tu iglesia llena de grafiti y todo no le importa nada? Y ven basura en el piso, y ven basura por todo lado, y sucia y descuidada, llena de polvo, con telarañas. Estuve una vez en una iglesia donde eso no paraba la humedad por todo lado. Y eso no entraba, eso había agua por un lado, manchas por un lado, cochina, puerca, sucia, esa iglesia. Y es el lugar donde cada uno de ustedes viene a servir y a rendir adoración a Dios que vive. Cuando encontramos Hechos, capítulo 2, versículo 41, encontramos por fin la primera iglesia. Cuando ustedes ven el libro de los Hechos, por allá en el capítulo 18, ven a Pablo discutiendo con unos señores en una sinagoga. Porque el modus operandi de Pablo en sus viajes misioneros es que él primero entraba a la sinagoga a discutir. ¿Por qué Pablo hacía eso? No tenemos ni idea. Pero el primer lugar donde Pablo llegaba a un pueblo, a una nación, a una ciudad, era una sinagoga. Y no llegaba, de todas salía peleando. Hasta que creo que fue la Corinto que salió maldiciendo. O sea, le sacaron tanto la piedra que él dijo, última vez que entró en una sinagoga judía y no volvió por allá. Porque como oraba el apóstol Pablo, era llegar a una sinagoga judía, que la había en Éfeso, la había en Corinto, entraba allá, discutía con ellos con respecto a la palabra, le pegaban, lo cascaban, lo sacaban de la ciudad y él volvía a una sinagoga, hasta que creo que fue la de Corinto, y él dijo, ni más yo vuelvo por allá, ni más, y nunca más volvió a entrar en una sinagoga judía. Escuchen lo siguiente, pero esta parece ser el primer lugar de congregación de los primeros cristianos, ido nuestro Salvador cuando partió en el año 33. Esta iglesia la levantó nuestro Señor Jesucristo. Y no fue que dejó las escrituras ni nada, sino que dio órdenes de cómo debió haber sido. Por eso toda iglesia cristiana que se aparte de esto, no es iglesia cristiana. Toda iglesia cristiana debe tener esto. Porque el diseñador quería que las cosas fueran así. No, que es que aquí hacemos las cosas diferentes. No, usted no es una iglesia bíblica. Usted es la iglesia del pastor. Su pastor tiene mucha inteligencia. Su pastor tiene mucha creatividad. Debería participar en un premio arquitectónico 2022-2023 y se lo gana. Si la iglesia difiere mucho del modelo original, cada día se aparta más. Cada día se separa más. El modelo ideal de toda iglesia es ese. Miren una cosa sencilla. Yo de esto voy a tratar de avanzar porque no quiero quedarme acá. Pero miren una cosa muy sencilla. Así que los que recibieron, ¿qué? Su palabra. Iglesia fundada sin qué? ¿Y qué es la palabra? El fundamento. Si una iglesia, el fundamento, su doctrina, lo que se predica cada vez de mal, no es eso, ya con eso estamos mal. Apague, cierre la Biblia y vamos. Porque hay gente que lleva la Biblia a la iglesia y la pasean. Ni se la hacen la Biblia. Ni siquiera se la hacen la Biblia. ¿Usted no iglesia donde ni siquiera nombran la Biblia? Yo he ido a iglesia. Estuve conmigo en un congreso y el hijo mío se sentó y yo ya llevábamos sentados. El hijo mío me dijo, papi, así, vamos 50 minutos. Y este señor no ha abierto la Biblia ni ha hecho un versículo. Me dijo mi hijo, tenía 13 años de nosotros. Si usted va a un lugar donde el centro no es la predicación de su palabra, salga corriendo. Si el centro son las historias personales, su vida, lo difícil de su infancia, si el centro del mensaje no es su palabra, salga corriendo. Y la gente dice, ay, ¿qué motivo encuentro para salir de una iglesia? El primero es que no prediquen su palabra.
Usted quiere tener un motivo para salir de una iglesia que no predique su palabra. Lo primero es que predica la palabra. Y lo segundo, una característica que tiene la iglesia, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué representa el bautismo? Arrepentimiento. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y debido a la palabra que confrontaba los corazones con respecto al pecado, la gente era bautizada. ¿Alguien puede decir que no se ha arrepentido de sus pecados y fue y se bautizó? Que le devuelvan la plata. Si usted ve el bautismo y no se arrepintió de sus pecados, lo que lo fueron fue a bañar, lo que usted estuvo fue en piscina. Lo que usted salió fue a dar una vuelta al río. Pero no un bautismo. El bautismo tiene que llevar implícito el arrepentimiento de los pecados. ¿Producto de qué? ¿Producto de qué? De escuchar la palabra. Porque su palabra fueron bautizados. La palabra produce arrepentimiento. Si la palabra no produce arrepentimiento grave, entonces ¿qué produce? Es que hay gente que en serio, uno empieza a predicarles de plata, y les logra sacar dinero. Les logra sacar 50, 100, 150, 200, 300 mil pesos, pero no los logra convencer de arrepentimiento. ¿Hay así o no hay así iglesias? Hay iglesias que logran convencer a la gente hasta que vendan sus casas, sus carros. Conozco iglesias donde le hacen quitar las cadenas de oro a la gente. Conozco iglesias donde les hacen quitar las argollas de matrimonio a la gente. Y lo logran convencer de plata, pero no lo logran convencer de arrepentimiento. Porque no están fundados en la palabra. La palabra produce arrepentimiento. Y tiene que producir el arrepentimiento. Porque es su palabra. El Código Civil produce conciencia. La Constitución política produce respeto. Pero su palabra produce arrepentimiento. Eso no lo produce la Constitución ni ningún código. Lo único que produce arrepentimiento es su bendita palabra. Yo tengo que hacerles una pregunta, querida iglesia del Señor. ¿Quiénes no han sido bautizados? ¿Sí? ¿A mí? ¿Ya se arrepintieron? Estamos en el proceso. Bueno, porque si no se arrepienten, no los podemos bautizar. Así acá en el curso. Bueno, propóngase en su corazón. En 2023, Dios ponga eso. Amén, así será. Afuera de la iglesia, ese calientico que ya está ahí. No, Señor, estamos contaminados. A ver, miren, el fundamento, eso es el modelo. Eso es lo que Jesús quiere en la iglesia. Esa fue la primera iglesia. Está el pan recién salido del horno. Jesús acaba de partir y los discípulos están como los jugadores en el mundial que se entran a jugar. Ya han sido bautizados por el Espíritu Santo. Así que ellos están desde la línea preparados, listos para entrar. Y cuando entran en acción, miren con lo que se. Esto fue lo primero. Si la iglesia ha venido reemplazando, suprimiendo esta situación, deja de ser iglesia. Y no es una iglesia bíblica. Luego dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta iglesia, yo creo que llena, cabrón. Si ya hay 100 sillas, mire cómo estamos. Yo creo que a lo mucho unas 500 personas, pero creo que es mucho yo pensar. Imagínense que allá había una iglesia donde podían albergar 3,500 personas. Imagínense el lugar donde estuvieron ese día. Luego dice el versículo 42, 41 y 42. Y luego dice, y perseveraban en qué. ¿Sabe por qué dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Porque es fácil empezar ahí, pero es difícil permanecer. Cuando ustedes dicen, venga, pero yo no entiendo cómo es el asunto, pues ya es muy fácil. Coja su Biblia y digite doctrina, ahí en la Biblia digital que usted tiene en su celular,
y dijiste la palabra doctrina. Y miren cuántas veces sale en el Nuevo Testamento. Y ustedes se van a dar cuenta que esa palabra está asociada a doctrina. Perseveraban en la doctrina. O sea que no nos podemos salir de ahí. Y que aunque a veces intentemos por una u otra razón coger por otro ladito, por la curva o por la comba, todos tenemos que volver ahí. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? El Nuevo Testamento. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En la doctrina de los apóstoles cabe Moisés. En la doctrina de los apóstoles cabe la ley mosaica, Elías, ¿qué era uno de ellos? Aunque en hebreo se habla de ellos, pero la esencia de la doctrina de los apóstoles, ¿cuál era? Jesucristo. Hay iglesias donde hablan más de David que de Jesucristo. Hay iglesias donde hablan más de Moisés que de Jesucristo. Hay iglesias donde hablan más de Elías que de Jesucristo. Hay iglesias donde hablan más de los salmos que de Jesucristo. Y el modelo bíblico es que perseveraban insistentemente en la doctrina de los apóstoles. Y no en vano, más adelante en algunos libros de la Biblia, ustedes van a encontrar cómo hombres quisieron salirse de la doctrina y empezaron a predicar cualquier fantasía se les ocurría en la cabeza. Allá todavía están los libros escritos. Ideas fantasiosas de lo que significaba el Evangelio. Pero ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego dice, en la comunión unos con otros. Una iglesia modelo, la iglesia modelo, tiene comunión. ¿Y qué es comunión? Mire por favor al hermano de al lado de la iglesia. No le dé miedo, sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Si usted sonrió porque le cae bien, pero si usted volvió a mirar de mala cara, cara cortada, o cara de revólver, o caretote, o cara de hierro, no hay comunión. No hay comunión. Ay, ahora pues ya mirar a las hermanas, y ahora sí todos sonríen. Ay, tan obedientes, con las niñas, no está con los niños. Ahí sí. Una de las razones, de las características es que había comunión los unos con los otros. Que uno puede tener diferencias, claro, no que todos somos diferentes y fuimos criados, unos los buquernes, otros los rapes, imagínense los fierros, que mi mamá decía que donde hay un fierro tiembla la tierra, y con esa filosofía nos educaron a nosotros. Y luego uno se sienta por ahí con los locos que no son más mancitos. ¿Sí? Obviamente se van a sacar chispas. Obviamente se van a sacar chispas. Y tenemos diferencias. Pero una diferencia no nos puede hacer perder la comunión. Y tenemos diferencias. Los agrarios tenemos diferencias. Tenemos diferencias. Pero las diferencias no pueden arruinar nuestra comunión. Cuando usted tome la cena de comunión, trate de estar bien con sus hermanos. Un día tuvimos un altercado con un hermano en la iglesia donde yo asistía antes. Y tuvimos un altercado muy serio. Y el hombre me faltó al respeto y me lo faltó delante de mi mujer. Y yo no me aguanté y lo enfrenté. Y entonces mi esposa tuvo que sacar la mano y poner la mano entre los dos y atajarme. Y yo, Dios mío, que Dios me perdone. Y yo, gracias por mi mujer. Y entonces yo entré a la iglesia, soy una iglesia más miedo y hermano, mejor dicho, y yo me siento. Y entonces yo sentado ahí cuando llegue me dice el pastor Osvaldo, hermano Eva, por favor, coja una bandera y atienda la cena de comunión. Y yo voy con la bandejita pasando puesto por puesto y allá estaba pegado al baño al hermano con el que yo había tenido la disputa a la entrada de la iglesia. Y cada vez que yo me voy acercando más a él, él se queda mirando así. Y yo me iba a acercar, mientras más me acercaba a él, yo más agachaba la cabeza y
Y cuando me tocó darle la cena de comunión, me tocó pedirle perdón. Y le dije, hermano, perdóneme, le dije, corazón, le pido perdóneme, yo no le debo mucho. Le suplico, le ruego, le imploro, por favor, perdón. Y el hermano se quedó mirando y me dijo, tranquilo, hermano, no se preocupe, el hermano me paga mi platillo. Tranquilo, hermano, me dijo, no se preocupe. Pero tranquilo, y me dio una palmadita en la espalda y arreglamos eso antes de tomar la cena de comunión. Porque las diferencias no nos pueden hacer perder la comunión. Libro de Corintios. ¿Cómo es posible que entre cristianos se estén llevando a los estados judiciales, a comisarías de familia, al ICBF, que estén llevando al juzgado, al circuito, para arreglar un tema de una letra, una cosa, yo no sé qué hizo, que me rompió, que me dañó y se llevaron a estrados judiciales? Cuando usted lleva a un hermano a estrados judiciales, se está tirando, está arruinando la comunión. Y el apóstol Pablo dice, es que no hay hombres sabios dentro de la iglesia que puedan resolver esos asuntos. Traiga sus asuntos, que yo no soy abogado, tampoco soy contador ni economista, pero aquí hay hombres muy sabios con excelentes consejos. ¿Será que no hay alguien? Porque lo que nosotros debemos más cuidar que es la comunión. Conozco un hermano que viene a las 7 de la mañana para no encontrarse con una familia que viene a las 9. ¿Hay comunión? No hay comunión. Así que la comunión es parte de la iglesia bíblica. Tenga comunión. Y salude a su hermano, salude a su hermana, bríndele un abrazo, bríndele apoyo, colabore, ore por él y trate de permanecer en comunión. Ese es uno de los ejemplos. Y luego todos dicen en el partimiento del pan y en las oraciones. Significa que tenían lo que todos llaman los sacramentos, que era partir el pan, la cena de comunión, y que dentro de la iglesia había ¿qué? Porque iglesia que no ora, Satanás se la devuelve. Así que hay que orar, hay que permanecer y buscar los servicios de oración. Recuerden que nosotros tenemos uno especial, lo tienen las ancianas, ellas tienen en sus casas, se rotan semanalmente en su casa y algunas personas están yendo a orar de 7:30, 8, esas mujeres llegan de trabajar del norte, cogiendo bus y llegan a sus casas, se cambian los zapaticos, se ponen una bufanda, se toman un tinto y salen a reunirse a orar. Así que muchas personas que no les toca transitar tan lejos, saquen el tiempo, busquen dónde son los lugares de oración y de vez en cuando vaya ¿qué? Ahora, que eso es parte de la dinámica de una iglesia. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, lo que nosotros hemos leído son características. Lo que usted puede ver a través del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 41 al 47, son características de la iglesia verdadera. Eso es lo que diferencia lo uno de lo otro, características. Situaciones específicas que ellos tenían dentro de la congregación y que practicaban fruto de lo que el Espíritu Santo había puesto en su corazón. Pero ese no es el propósito. O sea, la congregación, asistir a una iglesia permanentemente, inclusive a todos los cultos de la semana, eso no lo va a hacer usted salvo. El congregarse no produce salvación. Lo que ellos tienen son características especiales de la iglesia, pero ese no es el propósito. El propósito de la iglesia tampoco es que usted venga a tener comunión, porque es que el centro de la iglesia no son sus relaciones. O sea, como esto no es un club social, como esto no es un billar, como esto no es una cancha de tejo, como esto no es una cancha de microfútbol, quiere decir que la razón social de una iglesia no es hacer comunión. O sea, si usted se siente bien en una iglesia que porque toda la gente es chévere, no, usted está en el lugar equivocado. O sea, la iglesia no se viene a buscar gente chévere.
Me decía ayer un hermano y me decía, ay, es que tal hermano, que es que ahora está en otra iglesia. Le dije, ¿cuál iglesia? Y me dijo, en tal lugar. Y yo sé por qué ese hermano está en tal lugar. Está en tal lugar porque es que ya tiene casi 40 y está soltero. Y él ha cambiado como unas 8 veces de iglesia para ver dónde manda la telaraña y alguna mosquita por ahí se queda pegada a la telaraña. Y ese señor sí que tiene claro que es la comunión, pero era la primera comunión, porque comunión realmente no tiene. Él no va a ninguna iglesia a hacer amistad con nadie. Él lo que vas a buscar es ¿qué? Novia. Así que si usted va a una iglesia porque la gente es chévere, o porque usted es un soltero y hay muchachas muy bonitas, usted está perdiendo el tiempo. Este no es el lugar para eso. Para eso más bien cristianas.com, ungidas.com, y entre busca una cita. Pero una iglesia no es para eso. Una iglesia no es un centro de negocios. Una iglesia no es un lugar donde usted puede venir y ofrecer sus productos a la salida de la iglesia. A veces cuando hacen la cooperativa, vienen, solo venden la cooperativa y se van. ¿A qué vinieron? Pues a vender empanadas. Pero usted dice que venden empanadas en los villanos. Entonces usted está haciendo lo mismo con la iglesia que lo que hace un impío en un villano. Esa no es la razón. Ese no es el motivo por el cual usted viene a la iglesia. Usted puede tener muchas características. Inclusive puede venir a la iglesia y estudiar mucho y prepararse en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y puede formarse dentro de la iglesia con institutos, con escuelas, formación, entrenamiento y disciplina y todas esas cosas, y muy bonito, pero la iglesia tampoco se hizo para eso. Usted puede aprender y puede aprender lo que usted quiere, gloria a Dios, pero el propósito de la iglesia no es eso. Si usted llegó a la iglesia porque usted viene acompañando a alguien, usted está perdiendo el tiempo. A los centros comerciales es donde uno va a acompañar a la gente. Pero usted es muy harto porque si usted vino con su mamá para acompañarla, no. Acompáñela por ahí para otro lado. Quiere acompañar a su marido, pues va al estadio. O sea, realmente usted no viene a la iglesia porque usted está acompañando a alguien. No, que es que yo voy, que es que porque mi suegro. No, que es que yo voy, que es por mi suegra. Que es que yo voy por mis hijos para que aprendan y para que amen al Señor. O sea, si usted viene a la iglesia porque sus hijos conozcan al Señor y están detrás de ellos y duro, usted no sabe cuál es el propósito de la iglesia. Porque un día los hijos se van. Y yo he visto hijos cristianos que luego se pierden, o sea que su tiempo se perdió. La idea, el propósito, estas son características, pero ese no es el propósito de la iglesia. Por favor, vayan rápidamente a Efesios capítulo 3, versículo 21. Este es el propósito de la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 3, versículo 21. Efesios capítulo 3, versículo 21. A Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia. Miren lo que dice este versículo, por favor. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el propósito de la iglesia. Esta no es una característica de la iglesia. Este es el propósito de la iglesia. ¿Cómo sabe usted? Lo primero, ¿qué dice acá? Las dos primeras palabras describen el propósito central de la iglesia. A Él. Él es el centro, el rotor, la esencia, lo que mueve el cuerpo, lo que genera vida. En una iglesia no son sus actividades, así tengamos muchas. El centro de la iglesia no es el pastor. Así el pastor tenga teología, doctrina, se vista bien, se arregle bien, creativo, inteligente y es un hombre
sabio. Tampoco. Usted no tiene cita conmigo. Yo sé que yo los llamo y les pregunto, ay, hermanito, va a ir, porque hermanito llamaste, hermanito, pues no volver. Ay, hermanito, y así me la paso. Pero usted no vino a tener cita conmigo ni yo con usted. Yo muchas veces no vengo por usted. Y él se cuenta que usted muchas veces dejaba venir y yo sigo acá. O sea que la razón de por qué yo estoy acá no son ustedes. La razón de por qué yo estoy acá es por él. Eso es lo que debe mover a un cristiano. Su cita con él. Eso es lo que debe mover a un cristiano. La reunión con él. Mi cita personal. El lugar donde yo le rindo adoración a él. No tiene nada que ver con usted. Que a veces llegamos a la iglesia, Señor Dios Todopoderoso, Padre, perdóname. Señor, todo diciembre fue tomando. Señor, todo diciembre fue paseando. Señor, todo diciembre me hice mentira. Señor, yo me agarré con mi mujer. Sí, también puede ser este lugar donde usted pueda venir a arrepentir de todo lo que hizo en diciembre. Pero esa no es la razón fundamental de la iglesia. Hay personas que no pueden orar 2 minutos sin empezar a hablar de ellos en oración. Señor, yo te pido perdón por esto. Señor, Padre, yo necesito parecido telefónico. Señor, mire que se me está acabando el gas, la pipeta. Señor, mire, Padre, los zapatos tan viejos que yo tengo. Señor, mire, Padre, esa falda que yo tengo así, ya le salen hasta los hijos. Señor, mire que la media de gas se le rompió. Ya eso viene a la iglesia, como si la razón primordial de la iglesia fuera ellos. Señor, que es que el niño no tiene zapatos para el colegio. Señor, que es que Señor, que mira el presidente. Señor, que mira sus gobernadores. Como si el centro de la iglesia fuera usted o fueran las personas. El centro de la iglesia es usted vino a tener un encuentro con Jesús. Esta es la casa del Señor. Usted vino a encontrarse con Él. El que lo quiera acompañar, pues que lo acompañe. El que quiera venir con usted, bienvenido. Pero usted tiene una razón. Aquellos padres que vienen y traen a sus hijos, que porque sus hijos aprendan, pero ellos mismos no vienen por él, están perdiendo el propósito. Esta es una iglesia. Y lo que mueve esta iglesia es su presencia. Es la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Esas 2 palabras definen el propósito por el cual usted viene. Usted no vino a recoger a nadie. Usted no vino a dejar a nadie acá. Usted no vino a nada diferente que tenga que ver con él. Si usted a una iglesia va a un motivo diferente que sea él, mi hermano, es un consejo comercial. Allá la pasamos chévere. Come helado, almuerza, va a cine, se antoja de ropa, si puede estar económica, o prenda, va y se compra algo y la pasa como hasta chévere. Y uno la pasa hasta chusco. Pero quiero que entiendan que la iglesia no es eso. Por eso usted debe entender el propósito de la iglesia. El propósito número 1, primario de la iglesia, es Él. Y luego dice, ¿a Él qué? A Él sea la gloria. El propósito fundamental es Él. El propósito fundamental de la iglesia es darle gloria a Dios. Que usted cuando se está bañando, cuando se está arreglando por la mañana, para venir a la iglesia, usted viene arregladito, bañadito, peluqueadito, con las uñas cortadas y viene todo mismo. ¿Para qué viene? Para darle la gloria a Él. O sea, usted viene realmente a alabar el nombre de Dios y a exaltar su nombre, porque a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza por los siglos de los siglos. A Él. Él es el motor, pero el oficio de la iglesia es darle la gloria. A Él sea gloria, ¿en dónde? En la iglesia. El propósito de la iglesia, darle la gloria al que la merece. Escuché hace poco una canción que me tiene mal genio y decía cantante, es que nosotros queremos robar la gloria
Muchas personas creen que le están robando. Ay, es que yo siento que ustedes le están robando la gloria a Dios. No. Ahora le vamos a un versículo. La gloria solo le pertenece a Jesucristo. Solo le pertenece al Padre. Y así las uñas estén limpias. Nadie puede ni rasguñarle un poquito de la gloria a Dios. El motivo por el que usted está acá es para darle gloria a Dios. Por lo mismo, usted debería afanarse por venir a la iglesia, porque a Él sea la gloria en la iglesia. Por eso usted debería hacer un esfuerzo por arreglarse, porque usted tiene una cita. Usted tiene un encuentro maravilloso con su Padre. Usted tiene un lugar donde puede rendir la gloria, la honra al Señor Jesucristo. Yo bendigo el nombre del Señor. Aquí casi nadie aplaude. Yo llego a la iglesia donde el pastor no ha dicho 2 palabras y lo aplauden. Y donde ha dicho 3 palabras y lo aplauden. Y un día me llamó un tío de Ribacha y me dijo, oye, sorry, me dijo, ¿y tú por qué no trabajas eso? Para que la gente te aplauda, que cuando la gente te aplaude es porque está aceptando el mensaje. No, mi querido hermano, usted no vino a aplaudir al pastor. Y no hay nada que yo haga en la vida que yo amerite sus aplausos. Y no me interesa sacarle aplausos a nadie. Yo no estoy aquí para sacarle aplausos a nadie. Ni tampoco estoy aquí para que me admiren y me contemplen y me observen y digan de su pastor que es un hombre inteligente y sabio y que como él no hay otro. ¡Ay, qué mensaje los del pastor! No, mi querido hermano, a Él sea gloria en la iglesia por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Si usted está sirviendo a los niños, es porque está dando gloria a Dios. Si usted está madrugando y quiere llegar de primera, pues está honrando y dando gloria a Dios. Si usted deja sus quehaceres que no dejan de ser cosas inútiles y sin sentido y las cambia por esto. Porque muchos están cambiando esto por cosas inútiles, vanagloriosas y sin sentido, fruto de su vanidad, fruto de su ego. Y hay personas que ya han cambiado eso, porque no les interesa, porque no hay en su corazón un solo motivo para ir a la iglesia. Porque cuando una persona empieza, ay, que aquí la iglesia está haciendo frío, usted a la iglesia viene con una razón, y no importa el frío, la razón es que eso lo hace atravesar cualquier pantano. Allá estaban, en el pantano de Vargas, nuestros colombianos hace casi 200 años, peleando contra los españoles, y estaban esperando las caballerías que venían de Villavicencio, de los llanos, y los españoles habían avanzado. Y estaban los soldados en la raya a punto de perder esa batalla. Y cuando ya estaban entregados y a punto de perder la batalla, llegaron todas las caballerías de los llanos. Y un soldado le entregó al otro la bandera y le dijo, soldado, salve usted la patria. Y eso no era una vaina planita, era un pantano. Y había que sacar victoriosa Colombia en un pantano. ¿Y dónde vencimos a los españoles? En un pantano. Y la iglesia dice, yo no voy a la iglesia porque está haciendo frío. Yo no voy a la iglesia porque no tengo con quién ir. Yo no voy a la iglesia porque allá me miran mal. Es que usted no viene a la iglesia, créame mi hermano, que ni por el frío ni por el calor. Usted cante por el frío. Fui a una iglesia
donde no podían hacer escuelas dominicales por la mañana y les tocaba hacer cultos a las 6 de la tarde por el calor tan terrible. ¿Y quieren que les diga algo? También hay hermanos de Girardot que no van a la iglesia por el calor. Hay hermanos que dicen que la iglesia queda muy lejos y miren el mundo. Y la iglesia les queda lejos. No les olviden mis palabras que no son proféticas. Si a usted le parece lejos la iglesia, Dios le va a dar un trabajo en la 170 para que sepa que es lejos. Y le toque madrugar y lo pongan con el reloj en la puerta y le digan, llegó 5 minutos tarde. Ay, pero entiéndame que es que yo vengo desde Busque, me importa un pito. Y el pastor muerto de la risa diciendo, ah, ¿usted le parecía lejos la iglesia? Vaya a trabajar a las 170. Eso sí es lejos. Y llueva, trueno, relampague, tiene que ir. Eso sí es lejos. Pero usted viene a la iglesia con un motivo, y es Él. Usted tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, no lo pierda. ¿Sabe qué es lo peor? ¿Por qué cambiamos ese encuentro con Jesús? Yo quiero que medite en su corazón. ¿Usted por qué ha cambiado ese encuentro? A Él sea gloria en la iglesia. Dígame usted por qué ha cambiado ese tiempo de adoración. ¿Y por qué ha cambiado ese tiempo de devoción? ¿Usted por qué lo ha cambiado? ¿Lo ha cambiado por trabajo? ¿Lo ha cambiado por estudio? ¿Lo ha cambiado por el desafío? ¿Por nervios? ¿Por internet? ¿Por qué ha cambiado el principio? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Le dio por encontrarse justo los días de culto con un amigo, con un pariente para hacer negocios? ¿Cuál ha sido el motivo por el cual usted ha cambiado su encuentro y su tiempo de encontrarse con el Señor? ¿Cuál ha sido? Si empiezo a hacer la encuesta uno por uno, voy a encontrar una lista así de grande. Usted debe entender que a Él sea la gloria en la iglesia. A eso viene usted. Usted tiene un lugar donde puede adorar a Dios, donde puede exaltar su nombre, donde usted puede levantar sus manos y rendirle al Señor toda gloria. Yo le desafío, mi hermano, que muchas veces Dios conoce sus necesidades antes de que usted las pida. Antes de que usted pida, usted tiene un Dios perfecto, que Él ni siquiera necesita escucharlas. Usted ve a su hijo con los zapatos rotos y vueltos una nada, y usted se queda mirándolo, y créame, mi hermano, usted no necesita que su hijo le diga necesito zapatos. Usted lo ve y dice, este chino se los tiró, ¿de dónde saco? Venga, pim, pim, tome sus zapatos. Y sin que el niño diga una sola palabra, usted sabe ese niño qué le hace falta. Usted es un chino así todo mechudo, con chicles en el pelo y enredado ese pelo, que el chino le falta una peluqueada. Antes de que el chino la pida, ya usted sabe qué necesita. Antes de que usted ore, Dios ya sabe de qué necesita usted, qué le hace falta. Pero a veces venimos a la iglesia, miren, un día estaba Jesús caminando y cansado de la multitud de gente que lo seguía. El Señor dijo, no solamente me siguen, ¿por qué? Por la comida que yo les doy. Y si Jesús se cansó de gente que solo lo seguía por la comida, ahora imagínense por la gente que lo sigue solo por la plata. Si la comida que es algo necesario para el cuerpo y que sin comida no morimos. Y el Señor cuestionó que lo siguieran al por comida. Ahora diga usted, los que siguen a Jesús solo por la plata. Y cuando vienen a la iglesia, vienen solamente a pedir plata. Pero si vienen a pedir solo plata, ¿en qué momento le van a dar la gloria a Dios? Y si vienen solo a llorar por sus problemas, ¿cuál minuto le van a dedicar para darle la gloria a Dios? ¿Dónde arranca la gratitud sin pedirle nada? Y yo les desafío, Señor Dios Todopoderoso, Padre, perdóname por todos mis pecados. Mi hermana si lleva todo el año. ¿Cuándo va a empezar a darle la gloria a Dios? Señor, yo llevo sin trabajo. Señor, mi mujer se me fue con otro.
perder. Y les deja una visita, ahora les dio por dejar visita cuando usted tiene culto. Dígale, ya vengo, no me demoro. Porque tengo una cita más importante. Yo tenía una cita hoy, un compromiso. Mi hijo juega fútbol en la equidad. Y yo amo lo que él hace. Pero yo no puedo estar detrás de mi hijo, y mucho menos sabiendo que yo tengo un oficio, una tarea y un compromiso. Una cita amorosa con mi amado Salvador. Yo no puedo cambiar. No puedo cambiar mi relación con Jesús por cualquier cosa. No puedo cambiar mi relación con Él y cambiarlo por cualquier cosa que se me presente. Porque es que hoy día son pendejadas por las que yo cambio al Señor. Es que ya ni siquiera hace la universidad y el trabajo. Pendejadas por las que yo estoy cambiando al Señor. Venga a la casa del Señor y esfuércese de vez en cuando de no pedir tantas cosas, sino ríndase en la presencia del Señor, a darle a Él toda la gloria. Señor, a ti toda la gloria. No soy nada sin ti. Te necesito tanto, Señor, que no puedo ni respirar si tú no estás. Te amo más a ti que a mi propia vida. A ti te debo lo que tengo y lo que soy. Y si me quedara solo en esta vida, pero te tengo a ti, lo tengo todo. Y te amo tanto, mi Jesús, que yo no sé qué sería si tú no me hubieras alcanzado. Tú eres la razón, tú eres el motivo de mi vida. Porque estoy de pie por ti, Señor. Los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan en ti, Señor, tendrán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán. Señor, tú me lo has dado todo. Y porque me lo has dado todo, Señor, a ti rindo la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Porque solo tú, Señor, eres digno de recibirla. ¿En dónde? En la iglesia. Y luego dice, en Cristo Jesús, por todas las edades. ¿Qué están haciendo los niños allá arriba? Dándole gloria a Dios en la iglesia. No se venga sin sus chamacos. No se venga sin sus niños. Tráigalos a la casa del Señor. Porque así como los acompañan para los paseos, que también los acompañan a la iglesia. Por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Colóquese, por favor, sobre sus pies. ¿Aprendieron? Vamos a darle gloria a Dios. Dígale al Señor.